Yo había vivido todas las etapas de Frei Montalva, con la chilenización, la nacionalización pactada, con Allende, la nacionalización total, con Tomic durante el gobierno militar en contra de la concesión o la servidumbre plena. Recorrimos el país en contra de esta disposición que significaba reprivatizar el cobre que había nacionalizado Salvador Allende. Y después, cuando comienza el año 90, la nueva etapa que se vivió en este país, me comencé a dar cuenta que las autoridades no querían escuchar hablar sobre el cobre. Entonces comencé a escribir estos libros para dejar un testimonio que un parlamentario al menos había pensado en cumplir lo que se había prometido durante la lucha en contra del gobierno militar, en que todos habíamos participado porque sabíamos que la viga maestra, o el sueldo de Chile, como se le había denominado, era fundamental en este país para su desarrollo. Yo quisiera decirle una sola cosa que le va a dar una idea de la proyección de lo que el cobre significa para el país. ¿Piensa usted que el mundo mide su desarrollo por el consumo de energía eléctrica por habitante? Por el consumo de electrodomésticos, computadores, automóviles, vivienda, etc. Un país que tiene alto consumo de energía eléctrica por habitante es desarrollado. Ese es el mayor índice. Pero la energía eléctrica sin el cobre no es nada. No es absolutamente nada. Y Chile, en este pequeño país que ocupa menos del 0,5% del territorio del planeta, en este pequeñísimo rincón del planeta se encuentra el 50% de las reservas conocidas del cobre en el mundo. Y el desarrollo en el mundo sin la energía eléctrica estaríamos viviendo las etapas de la prehistoria. Y Chile cuenta con el 50% para este índice que mide el desarrollo humano, que es el consumo de energía eléctrica por habitante. Esa es la importancia del cobre en Chile. Nosotros tenemos, por ejemplo, el cobre, el petróleo. La OPEP son 35 países, son 11 países que controlan entre el 35% y el 40% del comercio de petróleo en el mundo. Y Chile, un solo país, produce el 40% del cobre que se comercia en el mundo. Entonces, la importancia del cobre en este país no puede ser desconocida. Y por eso yo rechazo cuando me tocó viajar con el presidente Lagos en un avión y le entregué los libros del cobre. Él me dijo: Jorge, era candidato, el cobre no está en mi agenda. Ahí sufrí una gran desilusión, porque como un presidente de la República pudiera decir que la principal riqueza de este país, que lo había sido por una tradición gubernativa de 50 o 60 o más años anteriores, no estuviera en su agenda. Y precisamente en los años de la concertación es cierto que Pinochet introdujo con Vigil y con José Piñera estas modificaciones para entregar la concesión plena. Pero quien las aplicó fueron los gobiernos a partir del año 90. Allí se hicieron las inversiones por estas multinacionales del cobre. Y piense usted, le voy a dar otro ejemplo importante. Estamos a punto de vivir una de las crisis más severas
desde el punto de vista económico que han recorrido el mundo históricamente. Y Chile, por este modelo económico neoliberal, es parte, lo quiera o no, de esta tremenda crisis económica mundial. Y si Chile va a pasar un poco más aliviado que el resto de los países en desarrollo y latinoamericanos, es por el cobre. Pero no por todo el cobre, por el cobre de Codelco. Codelco le aporta al país en los últimos años 10.000 millones de dólares y explota solo 1/3 del cobre chileno. Y estas multinacionales que nacieron al amparo de la concertación explotan los 2/3 del cobre chileno. Y si Codelco le ha aportado en los últimos años 10.000 millones de dólares con 1/3, y estas empresas no le han pagado al país más de 1.600 millones de dólares, es una vergüenza. Y somos todos culpables. Todos los gobiernos de la Concertación somos culpables de este crimen atroz en contra de nuestro país. Hemos malbaratado por intereses mezquinos esta colosal riqueza que la divina providencia o la placa de Nazca colocó en este pequeño rincón del mundo llamado Chile. Esto es grave. Y la historia va a juzgar a la Concertación por este tremendo crimen. Piense usted que han sacado más de 60 millones de toneladas estas multinacionales. Y como aquí en el Senado se estableció, en la comisión especial que me tocó presidir y que fue aprobado por unanimidad del Senado, se estableció que solo 2 de estas empresas, y esporádicamente, alguna vez habían pagado impuestos. Las otras nunca pagaron impuestos en Chile hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué ha pasado con los gobernantes? Que entregaron, sin resguardo alguno para el país, esta colosal riqueza. De allí nacieron los libros. Y he escrito 4 libros sobre el cobre para dejar estampado en la historia del país del crimen que se ha cometido y del cual somos responsables.